honorables comisionadas y comisionados, distinguidas delegadas y distinguidos delegados, representantes del Estado, organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, quiero empezar expresando mi gratitud por la oportunidad brindada a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras para participar en este espacio, así como la confianza de las organizaciones peticionarias. Estoy aquí para proporcionar un briefing a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera oral e informal y sin estar bajo juramento, en relación con la situación de derechos humanos de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria en Honduras. Mi participación se realiza estrictamente de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus oficiales y expertos en misión. Por tanto, nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, quedando expresamente reservados. Nuestra oficina reconoce la apertura y voluntad del Estado de Honduras de avanzar en reformas y acciones de fortalecimiento institucional que permitan el respeto y garantía de derechos humanos, expresadas en la solicitud de asistencia técnica formulada a OACNUD en materia penitenciaria, seguridad y justicia, que llevó a la adopción de la Resolución 5430 por el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, en Honduras, el sistema penitenciario ha enfrentado desde los años 90 una serie de problemas estructurales, como el autogobierno, la corrupción, la ausencia de una carrera penitenciaria, el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia por parte de las personas privadas de libertad. En los últimos 5 años, la población penitenciaria ha oscilado en promedio entre 18.000 y 20.000 personas adultas en los 25 centros penitenciarios del país, aunque solo cuenta con capacidad para alojar 14.780 personas. Y además, alrededor del 50% de las personas privadas de libertad están en situación de prisión preventiva, es decir, que no cuentan con una sentencia firme. La ley del sistema penitenciario adoptada en el año 2012, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, no ha podido ser implementada adecuadamente, ya que el sistema penitenciario ha permanecido en diferentes estados de emergencia, trasladando el control y gestión penitenciaria a las autoridades policiales y militares. Los decretos de emergencia sucesivos no han permitido que se desarrolle la institucionalidad penitenciaria civil de manera sostenible. En 2023, tras los trágicos sucesos de la Penitenciaría Nacional Femenina, donde al menos 46 mujeres privadas de libertad murieron violentamente, se ratificó el estado de emergencia y se trasladaron las funciones de control del sistema penitenciario de la Policía Nacional a la Policía Militar del Orden Público a través del Decreto Ejecutivo PCM 28-2023, recién prorrogado hasta diciembre de 2024, y por el Decreto Ejecutivo 18-2024. La intervención de la Policía Militar inició con fuertes operativos de requisa de armas y objetos ilícitos en los 4 centros de máxima seguridad y posteriormente en los centros de media y mínima seguridad durante junio, julio y agosto de 2023. Nuestra oficina documentó a partir de entrevistas de alrededor 500 personas que durante la fase inicial de dicha intervención las personas privadas de libertad, en particular los presuntamente asociados con maras y pandillas, fueron golpeados, así como sometidos a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que pudo llegar a constituir una forma de malos tratos. En este contexto, nuestra oficina pudo recibir testimonios de personas privadas de libertad que dijeron haber sido amenazadas por agentes de la Policía Militar de Orden Público para no denunciar o trasladar información a familiares o a organismos e instituciones de derechos humanos. A partir de septiembre, la intervención pasó a una fase de estabilización en la que se redujo progresivamente la frecuencia de las requisas para centrarse en clasificar las cárceles por estructura criminal y otros aspectos de control penitenciario. Si bien la oficina reconoce los avances que se han realizado en materia de seguridad desde la intervención, además de la formación de nuevos agentes y oficiales penitenciarios y el lanzamiento de un programa de rehabilitación, reeducación y reintegración social para 1.400 personas, poco se ha logrado para fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario, en línea con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, conocidas, como ustedes saben, como las reglas de Nelson Mandela. Entre junio de 2023 y junio de 2024, nuestra oficina ha documentado nuevos casos de malos tratos, alrededor de 25 muertes potencialmente arbitrarias dentro de los centros penales y el uso de traslados colectivos de más de 4.032 personas, incluyendo 3.395 en menos de 24 horas en junio de 2024, sin informar previamente al Poder Judicial.
La adopción del Plan de Solución contra el Crimen adoptado por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa hace unas semanas y el Decreto Ejecutivo 18/2024, que incluyen la propuesta de construcción de una megacárcel con capacidad para 20.000 personas privadas de libertad en un lugar despoblado, así como la construcción de un centro penal en la Reserva Marítima de Islas del Cisne, podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo derechos al contacto con el exterior, salud, garantías judiciales y protección de la vida e integridad personal. El plan, además, insta a la adopción de reformas legales restrictivas, como la calificación de terroristas a personas por ser integrantes de las maras y pandillas, la aplicación automática de la prisión preventiva y los juicios colectivos. Dichas medidas no solo agravarán la vulneración de garantías judiciales como el principio de inocencia y el debido proceso, pero además incrementarán la sobrepoblación penitenciaria, generando más problemas al ya débil sistema penitenciario. Cabe resaltar que la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad es causada también por la respuesta deficiente del sistema penal, como la mora fiscal y judicial, el uso excesivo de la prisión preventiva, la falta de seguimiento de los cómputos de las penas para acceder a las libertades condicionales, la falta de acceso a beneficios penitenciarios y la ausencia de debida diligencia para excarcelar a personas que han cumplido su pena. Es imperativo que las autoridades adopten un plan de transición gradual bajo el mando de autoridades civiles especializadas en materia penitenciaria, centradas en la rehabilitación y reinserción, fortaleciendo una gestión penitenciaria bajo un enfoque de derechos humanos. Sigue pendiente la clasificación adecuada, la adopción de una base de datos digital de las personas privadas de libertad que permita el seguimiento individualizado de protocolos de actuación, incluyendo procedimientos de presentación de quejas y denuncias, regulaciones internas disciplinarias y de actividades físicas y de formación, así como un registro unificado de muertes en detención. Igualmente, es crucial la coordinación interinstitucional para que cumpla con su función de investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos ocurridas en los centros penales y de vigilancia penitenciaria, así como el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos y prevención de la tortura, como CONADE y CONAPRED, como veedores de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, brindándoles mayores recursos, autonomía y cumplimiento con sus recomendaciones. Finalmente, nuestra oficina ha expresado su preocupación por la tendencia a adoptar medidas excepcionales para abordar los problemas de seguridad y violencia en el país, por lo que considera urgente que el Estado ponga en marcha una política de seguridad con enfoque de derechos humanos que priorice la prevención y abordaje de las causas estructurales de la criminalidad, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la investigación y la independencia judicial, así como la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Reiteramos la voluntad de nuestra oficina de apoyar técnicamente al Estado en esta tarea.